Bueno, buenos días, espero se encuentren bien. La idea de esta intervención es continuar con el análisis del proceso de formación de la clase obrera. Si ustedes recuerdan lo que yo señalé en el video anterior, comenté que íbamos a dividir esta exposición, este tema, en dos videos más breves, en principio por cuestiones de naturaleza técnica. En el video anterior yo respondí una pregunta e hice una serie de comentarios muy breves sobre la forma en la cual el tema de la clase obrera está tratado en el texto de Baker, que ustedes tienen que leer, y ahora voy a centrarme muy brevemente también en el análisis de esta suerte de discusión que se estableció en los años 60, entre 60-70, entre Edward Thompson y Eric Hobsbawm en torno al proceso de formación de la clase obrera británica. Son dos visiones distintas, son dos posturas diferentes acerca de cómo es el proceso de formación de la clase obrera, que en principio difieren, entre otras cosas, en los tiempos, ¿no? Es decir, cuando observan ese proceso de formación, nosotros podríamos decir que para Thompson ese proceso se da entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, entre 1790 y 1830. Para Hobsbawm ese proceso es un proceso posterior, ¿no? Podríamos decir la segunda mitad del siglo XIX, décadas de 1860 a 1870 es el momento en el cual él ve el proceso de formación de la clase obrera. Uno podría decir, bueno, ¿en qué consisten las diferencias? También esas diferencias derivan del lugar en el cual se sitúa cada uno de ellos para mirar ese proceso. Hobsbawm dice ya, bueno, en años 60-70, nosotros nos encontramos con una clase obrera con una serie de características de organización. Esa clase obrera tiene su partido, lo que nosotros podríamos llamar su partido de clase, es decir, un partido que la expresa desde el punto de vista de sus intereses, que es el Partido Laborista. Ahí dejamos de lado la discusión es qué intereses, digamos, si esos intereses son los que a nosotros nos gustaría que el Partido Laborista exprese, si esa visión política es la que a nosotros nos gustaría que exprese, pero bueno, eso es otro problema. El Partido Laborista es entendido como el partido de la clase obrera en Gran Bretaña, desde sus orígenes en los primeros años del siglo XX. Es una clase obrera caracterizada por la existencia de grandes sindicatos nacionales. Esos grandes sindicatos nacionales establecen convenciones colectivas de trabajo, es decir, negocian convenciones colectivas de trabajo con sus principales dirigentes. Esa clase obrera tiene además una serie, se reconoce externamente a través de una serie de características, de una serie de signos. En esos signos uno encuentra, bueno, la segregación residencial, es decir, la existencia de una clase obrera que en las ciudades, en las grandes ciudades vive en determinado tipo de barrios. Está caracterizada también por ciertas pautas de ocio, en las cuales también la clase obrera se diferencia de la clase empresaria. Esas pautas de ocio son las que, digamos, se conocen habitualmente, el fútbol, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener vacaciones y vacacionar en determinado tipo de lugares. Eh, Esa clase obrera se puede identificar en realidad con algunos grandes agregados, ¿no? Es decir, está muy ligada al proceso de crecimiento y la expansión de las grandes ciudades y se puede reconocer también en algunos grandes agregados obreros, grandes que se expresan después en sindicatos, y uno podría decir ahí, bueno, mineros, ferroviarios, ¿no? Es decir, grandes sindicatos, ¿no? Entonces, digo, si uno se pone a mirar en los años 60, 70, la década de 1960, 1970, esa clase obrera que de todas maneras desde la posguerra vive procesos de fragmentación internos cada vez más importantes, se va diferenciando entre sectores más calificados, menos calificados, diferencias que después se expresan en los ingresos. Si uno mira, bueno, ¿cuándo nace esa clase obrera que nosotros podemos ver claramente en las décadas de 1950, 60, 70 en la posguerra? Bueno, nosotros la tenemos que datar esos orígenes en las décadas de 1870, 1880, en función de estas características que nosotros estamos viendo. Ahí, digamos, esa clase obrera a la que hace referencia Hobsbawm se diferencia de otros agregados mayores, ¿no? Es decir, del pueblo, por ejemplo, en características generales, bueno, ahí aparece la identificación de un sector particular, que es ese sector de la clase obrera. Se diferencia externamente también a partir del uso de cierto tipo de vestimentas, ¿no? Es decir, cierto tipo de ropa que le hacen, bueno, diferenciarse desde el punto de vista externo de otros sectores, ¿no?
Esa clase obrera está asociada también al desarrollo de las grandes fábricas, no de los pequeños establecimientos, de las pequeñas fábricas, sino también de las grandes fábricas, está asociada también al desarrollo de las grandes ciudades. Ahí Hobsbawm hace una observación que, digamos, me parece importante tener en cuenta, y es la cesura que implican los años de la mitad de mediados del siglo XIX, ¿no? Ahí hay una referencia, la que yo quisiera, digamos, describirlo muy brevemente, que es el cartismo, ¿no? Es decir, la clase obrera antes y después de la experiencia del cartismo. El cartismo fue un movimiento que surgió en las décadas de 1830, 1840, es un movimiento, obviamente, digamos, de base obrera, aunque, digamos, a él se unieron artesanos calificados, se unieron, digamos, obviamente pensadores e intelectuales, pero era fundamentalmente un movimiento de base obrera, que es un movimiento que lo que plantea como un eje central es el derecho de las personas a poder votar, a poder participar en la vida política, esencialmente votando sin las restricciones que existían hasta ese momento en términos de fortuna, en términos de propiedad, en términos de pagos de impuestos. Es decir, la participación política estaba restringida a ciertos sectores de la sociedad británica, y el objetivo central del cartismo fue justamente la ampliación, es decir, lo que pedían era una carta que ampliase esos derechos. Entonces, acá nosotros tenemos un proceso de conformación de la clase obrera desde la perspectiva de Hobsbawm, que encuentra sus raíces en esos años de las décadas 1860-1870. Él dice, bueno, si nosotros queremos entender a la clase obrera de hoy, tenemos que partir de ese momento. ¿Qué pasa con las experiencias anteriores? Bueno, lo que Hobsbawm va a señalar es la necesidad de plantear la dinámica del cambio, ¿no? Es decir, frente a otros autores, en alguna medida Thompson, pero no es exactamente así, pero bueno, Hobsbawm, ustedes habrán podido ver en el texto, discute con Thompson. Él lo que cuestiona es la idea de que uno pueda haber un proceso de continuidad en el proceso de formación de la clase obrera desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta finales del siglo XIX. Dice, ese tipo de perspectiva lo que hace es subestimar, podríamos decirlo así, usando la palabra, subestimar el nivel y la profundidad de los cambios que se van a dar a partir de las décadas de 1860, 1870, digamos, y que lo que van a producir es una clase obrera con las características que, siguiendo el texto de Hobsbawm, perdón, yo les acabo de mencionar aquí, ¿no? Esa perspectiva, yo diría, es una perspectiva que se opone a la perspectiva de Thompson, ¿no? Si uno mira con atención el texto de Thompson, que es parte de una obra mayor, una obra fundamental en la historiografía del siglo XX, que es la formación de la clase obrera, es un texto de los años 60, pero bueno, recoge en realidad escritos algunos de ellos anteriores. Ustedes van a poder ver en el texto de Thompson la idea de que la clase obrera se forma en un proceso donde uno puede ver una continuidad, incluso una continuidad con las viejas formas artesanales e incluso las viejas formas campesinas de enfrentamiento, de lucha, pero que tienen, digamos, indudablemente un cambio a finales del siglo XVIII, una serie de cambios a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hay un primer punto de discusión, de debate en Thompson, que tiene que ver con la discusión acerca de cuál es la relación entre las formas de producción y el origen de la clase obrera, ¿no? La idea de que uno tiene que pensar en las grandes fábricas algodoneras y los trabajadores agrupados en esas fábricas para poder, en función de esa relación material, de ese cambio material, pensar en la formación de una clase obrera. Él dice que eso no es así y que uno puede ver efectivamente la formación de la clase obrera a partir de la construcción de la conciencia de clase, a final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, encarnado no en las grandes, o no solamente en las grandes fábricas de algodón, sino fundamentalmente en una multitud de oficios artesanales, de pequeños talleres, de pequeñas fábricas, si se puede decir así, de trabajadores muchas veces independientes, más o menos especializados, es decir, de esa multitud de oficios que uno puede ver en las ciudades inglesas de final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, uno puede advertir ya ahí, sobre esa base tan heterogénea desde el punto de vista material, la existencia ya de una clase obrera. ¿Cuáles son los parámetros a través de los cuales o a partir de los cuales se construye la clase en ese contexto? Bueno, hay dos que me parece que son centrales cuando uno mira el texto de Thompson.
que son, por un lado, lo que tiene que ver con la experiencia política, ¿no? Es decir, estos grupos de artesanos son grupos que podríamos decirlo de alguna manera están motivados también políticamente por los movimientos de final del siglo XVIII, entre ellos por la Revolución Francesa. Ahí, digamos, el peso que el jacobinismo tiene, digamos, y empieza a tener en sectores de la clase obrera británica, es un elemento importante. Sobre ese temor a la explosión jacobina es que se ampara, se justifica, digamos, desde el punto de vista del Estado, la represión. Entonces, la represión que el Estado británico, la persecución política que el Estado británico hace sobre todos estos trabajadores, provoca entre ellos una conciencia, un primer paso, digamos, en lo que tiene que ver con la conciencia de identidad de intereses, ¿no? Es ese enfrentamiento con la política, el que en principio va a generar esa sensación de solidaridad, de unidad entre los trabajadores. La segunda cuestión es el tipo de explotación, ¿no? Hay un nuevo tipo de explotación, un nuevo tipo de patrón, y esto me parece que es un elemento en el cual, digamos, debiéramos prestar particular atención, ¿no? Es decir, hay que tenerlo especialmente en cuenta. Las formas de relación entre clases dominantes y clases dominadas, podríamos decirlo así, estaban mediadas en la época feudal, en los tiempos medievales, en las primeras etapas de la modernidad, por cierto tipo de obligaciones recíprocas, ¿no? Es decir, el campesino está, obviamente eso no implica negar la explotación, el campesino debía pagarle tributo al señor, pero el señor tenía, digamos, ciertas obligaciones también hacia el campesino que estaban encuadradas dentro de una relación que uno podría calificarla de cierto paternalismo. En el capitalismo eso termina, ¿no? Son puras relaciones de mercado, no hay ninguna obligación, y ahí lo que aparece con mucha claridad las diferencias, la ostentación de los empresarios, de los capitalistas, y, digamos, las condiciones leoninas de trabajo al que son sometidas los trabajadores. Entonces, ese nuevo tipo de explotación es el que marca en ese sentido también la diferencia. La clase obrera se construye en este proceso, tomando conciencia de de la identidad de intereses que tienen entre los trabajadores en función de esas características, independientemente de que uno pueda trabajar en una gran fábrica y el otro trabaje en un pequeño taller, todos se sienten, digamos, parte de una misma comunidad de intereses, ¿no? Entonces, ese me parece que es un elemento central para tener en cuenta la forma en la cual Thompson piensa el origen de la clase obrera y piensa la formación de la clase obrera pues, en esta fase temprana, podríamos decirlo así, de final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Ahí, con esto yo quisiera finalizar una muy breve referencia de Thompson a un debate, que fue un debate importante entre los historiadores británicos entre los años 50, 60, que es el debate sobre el nivel de vida. Eh, Ahí él hace referencia, ustedes habrán podido ver, algunos historiadores, Ashton, creo, Hartwell, Hobsbawm mismo participó en esa discusión, que es la idea de que en las décadas de 1830, 40, la revolución industrial había tenido un efecto positivo sobre el nivel de vida de los trabajadores, básicamente porque les había permitido acceder a una mejor alimentación, ese era el elemento central, podían ingerir más carne, más cereales, y eso para algunos historiadores implicaba un cambio en el nivel de vida. La visión de Thompson del ascenso del capitalismo es una visión que uno podría decirlo así, es extremadamente negativa acerca del impacto que tiene el capitalismo en el nivel de vida de los trabajadores. Pero eso va más allá de aquellas cuestiones que tienen que ver solamente con la alimentación o con lo material, sino que tiene que ver fundamentalmente con el tipo de explotación, tiene que ver con las condiciones políticas en las que se da ese nuevo proceso de explotación, que para Thompson son claramente condiciones extremadamente negativas, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cuestiones que a mí me parecía importantes transmitirles a ustedes los dos textos. Tienen además la guía, así que bueno, pueden en función de esto empezar el análisis de los textos de Hobsbawm y de Thompson. Una última observación, ayer en el video donde digamos, yo contestaba algunas preguntas sobre la cuestión de la globalización entre Landes y el debate entre Landes y Becker. En algún momento se me chispotearon las palabras y cuando quise decir Becker dije Landes o al revés, no me acuerdo en estos momentos. Pero bueno, creo que está muy claro, lo van a poder ver ahí en el video, hay un pequeño error en los nombres
cuando yo voy desarrollando las clases. Bueno, suele pasar. Bueno, esto era lo que yo quería comentarles hoy. Así que, bueno, muchas gracias y la seguimos.